La lluvia golpeaba las ventanas con una furia casi teatral, como si quisiera irrumpir en mi vida sin permiso. Llevaba días así en Madrid. Las gotas resonaban en el vidrio antiguo de mi piso en lavapiés como latidos impacientes. Desde mi sillón azul, el único mueble que conservo desde el divorcio de 1989, observaba como una figura con chaqueta roja se abría paso entre los charcos, esquivando coches y bolsas de basura. Era joven, delgado, y traía algo. ¿Quién es?, pregunté sin levantarme. Entrega para doña Clara Mendoza. La voz era suave con un acento del sur. Andaluz tal vez. Me levanté con la lentitud propia de quien ya ha vivido demasiadas primaveras. Abrí la puerta y lo vi, moreno con ojos de miel. Tenía gotas en las pestañas y un paquete en las manos. Debes de ser Javier, dije sonriendo. Tu nombre está en la chapa. Él miró su pecho y pareció recordar que aún la llevaba puesta. Me ofreció la caja, yo la acepté con cuidado y luego lo invité a pasar. No por cortesía sino por intuición. Había algo en él, una tristeza mal disimulada detrás de la sonrisa profesional. Pasa, está lloviendo. Y no muerdo. Todavía. La casa olía a café, a canela y a una nostalgia bien colocada entre los libros y los discos de vinilo. En la esquina sonaba una canción instrumental vieja de las que ya nadie pone. Me senté en mi sillón y abrí el paquete. Era el mismo libro que había pedido ya 2 veces. La primera se perdió. La segunda lo presté a alguien que ya no está. Lo necesitaba otra vez. Lo he leído tantas veces que se me han borrado las palabras, le dije. ¿Y por qué lo vuelve a pedir? Porque algunas historias merecen repetirse, pero solo si hay quien sepa escucharlas. Él no supo qué contestar. Su silencio era denso pero no incómodo. Me recordaba a las noches en Buenos Aires, cuando bailaba tango con un director argentino que decía que yo era el personaje mejor escrito por la vida. ¿Tienes a alguien?, le pregunté sin rodeos. ¿Una novia, un novio, un lugar al que quieras volver cuando termina el día? Negó con la cabeza. ¿Y tú?, me preguntó él. Me reí. Mi voz sonó como una actriz de cine mudo que vuelve a hablar después de décadas. Tuve muchos. Pero el más importante se fue en 1976. Yo llevaba unos guantes rojos y una lengua demasiado afilada. Él decía que le encantaban mis historias. Incluso cuando se dormía antes de que terminara una. No sé por qué lo dije. Ni por qué lo miré con ese fuego que ya creía apagado. Pero entonces sucedió algo inesperado. Se quedó. No solo por el café ni por la lluvia. Se quedó porque había algo en mi casa o tal vez en mí que lo atrapó. Quizá era el silencio. Quizá los discos. O quizás mi vestido verde de punto ceñido que aún sabía marcar mi cintura, mis tobillos enredados en unas medias negras de encaje, como un pequeño secreto apenas visible. Todo lo que aún recordaba de ser mujer y no solo la señora de la 4B. Volvió al día siguiente. Primero con una excusa, luego sin ninguna. Yo lo recibía siempre con algo, infusiones, queso manchego, pan tostado con aceite y tomate. Pero sobre todo con historias. Le conté todo. Mis idas, mis vueltas, las guerras que viví, las huidas de madrugada, los besos en taxis compartidos. Y mientras yo hablaba, él escuchaba como si lo que decía fuera sagrado. No con lástima, sino con deseo de entender. A veces lo notaba mirarme diferente, con esa forma de mirar que no se enseña. Y entonces yo me acercaba un poco más. Jugaba con mis collares largos, con mis labios pintados de granate, con el vaivén lento de mis manos cuando me servía vino. No sabía aún si lo deseaba o solo necesitaba su presencia. Pero en sus ojos veía algo que hace años no veía en nadie, curiosidad por lo que soy. No por lo que fui. ¿Puedo volver mañana?, preguntó una noche. Claro, Javier. Pero prométeme algo, le dije, tocando su brazo con mis dedos aún firmes.
No tengas miedo de encariñarte con una vieja con historias y vestidos demasiado ceñidos para su edad. Él no respondió. Solo se quedó mirándome. Y en su silencio había algo que encendía. Era viernes cuando Javier volvió sin paquete en la mano. Solo traía pan dulce y una botella de vino tinto que probablemente compró en la tienda de chinos de la esquina. Pero sus pasos eran distintos, más decididos. El cabello aún húmedo, una bufanda azul mal anudada, y esa mirada que uno no lleva a casa de una desconocida. Yo estaba sentada frente al espejo, poniéndome perfume. Uno de esos antiguos, con esencia de sándalo y vainilla, que queda en la piel como una promesa. Vestía un vestido negro de terciopelo, ajustado con mangas largas y cuello alto, pero abierto en la espalda. A mis pies, unos zapatos de tacón bajo de charol rojo. De esos que usaba para bailar, aunque ahora solo bailaba con los recuerdos. ¿Vas a alguna parte? Me preguntó él al verme. Sí. A la sala contigo. Se rió. Esa risa suya me gustaba. Era honesta, sin peso. Como si le aliviara estar aquí. Pusimos un disco, uno de Gardel. La voz rasgada del tango llenó el aire. Le ofrecí un vaso de vino y brindamos por nada. Por estar vivos. Por no estar solos esa noche. ¿Has bailado tango alguna vez, Javier? Nunca. Pero me encantaría aprender, dijo con esa sonrisa de chico que quiere gustar. Extendí la mano. Él dudó pero la tomó. Lo guié lenta, casi sin moverse del sitio, como en Buenos Aires, en los años de humo y copas con labios marcados. Sus manos temblaban un poco. Pero cuando las colocó en mi cintura, ya no fue por cortesía. Su palma descubrió que bajo el terciopelo seguía existiendo cuerpo. No una reliquia, no una abuela. Mujer. ¿Esto está bien? Susurró. Está perfecto. Solo no me sueltes. La música nos empujó al sillón. Allí sus dedos buscaron mi cuello, tocaron los pendientes de perla, bajaron por mi espalda. Él me miraba como quien descubre un secreto que nadie le contó. No sé qué me pasa contigo, dijo. Entonces no lo digas. Nos besamos. No fue rápido. Fue como un baile sin música. Suave, tímido, respetuoso y hambriento al mismo tiempo. Yo llevaba años sin besar. Años sin que me besaran así. No con lástima ni con morbo. Con ternura. Lo llevé al dormitorio. Despacio. Sin urgencias. Solo la necesidad de estar cerca. Las luces eran tenues. En la cómoda velas que aún conservaban aroma. Mi cuerpo no era joven, pero era verdadero. Tenía arrugas, sí. Pero también memoria. Memoria de placer, de ternura, de abrazos de madrugada. Javier me desnudó como quien desenvuelve una carta antigua. Sin romper nada. Con cuidado. Me miró. No bajó la vista, no se excusó. Me miró como se mira algo valioso. Eres hermosa, Clara. Tú también, aunque aún no lo sabes. Sus labios bajaron por mi cuello. Su aliento encendió zonas dormidas. Cuando sus manos tocaron mis medias con encaje, vi en sus ojos una chispa que pocas veces se ve, deseo sin vergüenza. Era su fetiche, lo entendí. La piel cubierta, la insinuación, lo prohibido que no se dice en voz alta. Le dejé explorar con los dedos, con los ojos, sin prisa. Le enseñé que el deseo no tiene edad. Solo ritmo. Después en la cama no hablamos. No hacía falta. Me abrazó como si hubiera encontrado un lugar donde descansar por fin. Yo puse la cabeza en su pecho y sentí su corazón. Fuerte. Joven. Pero vulnerable. Clara, ¿esto está bien? Esto es vida. Y la vida siempre está bien. Los días comenzaron a mezclarse con los olores del café, los sonidos de las viejas canciones y el roce constante de nuestras manos. Javier ya no venía de paso. Vivía aquí. Primero dejaba su mochila, luego su cepillo de dientes. Hasta que un día simplemente no se fue.
Yo lo observaba dormido a mi lado. Tan joven, tan fuera de lugar, y al mismo tiempo tan mío. Él llenaba de vida esta casa donde antes solo respiraba el polvo y la memoria. Me ayudaba a colgar cuadros, a barrer el balcón, a leer recetas que jamás salían bien pero nos hacían reír. Una mañana le enseñé a preparar tostadas con aceite y ajo, como mi madre solía hacer en Granada. Usaba un delantal antiguo de lino blanco, con encajes que ya casi nadie valoraba. Me sentí absurda y deliciosa con el puesto. Javier no dejaba de mirarme las piernas mientras cocinábamos. Yo sabía lo que hacía. Le encantaban mis medias, mi forma de caminar descalza con las uñas pintadas de rojo. Su fetiche eran los detalles que apenas se notan, pero que se sienten. El encaje, el olor a talco, el perfume en el cuello. Yo se lo ofrecía todo como en un ritual antiguo, con gracia y picardía. «Eres bruja», me decía. «Me tienes hechizado». «No soy bruja», respondía yo. «Solo sé escuchar el deseo cuando susurra». Pero la vida fuera de estas paredes no era tan indulgente. Todo cambió cuando apareció Marina, mi sobrina. Siempre maquillada como si la vida fuese una pasarela, y con ese tono de voz que huele a juicio. «¿Y este quién es?», preguntó apenas entrando al salón. «Javier. Vive aquí», respondí sin pestañear. Ella se echó a reír. «¿Un repartidor? Tía, por favor. ¿Qué haces? ¿Estás perdiendo la cabeza?». Javier se quedó quieto. No respondió. Yo lo tomé de la mano con fuerza. «Estoy más lúcida que nunca, Marina. Y más viva que tú, con todos tus cursos de coaching y tus fotos en Instagram. Él te está usando. ¿Y si es así? ¿Qué importa? Me hace feliz». «¿Cuándo fue la última vez que tú lo fuiste?». Después llegó Olegario, el hijo de mi prima, abogado de profesión y delator de corazón. Vestía de traje, como si fuera a juzgarme en nombre del mundo entero. «Clara, hay preocupación. Pensamos que podrías, ya sabes, firmar algo sin darte cuenta». «¿Tú crees que yo firmo sin leer?», dije y me reí. Una risa real. De esas que duelen en el estómago. Tenía razón en temer. Ya había preparado todo. Mis cuentas, la casa, los derechos sobre mis libros, incluso el viejo piso en Córdoba que heredé de mi padre. Todo a nombre de Javier. No por amor ciego, sino porque lo había decidido. Porque nadie me miró como él lo hacía. Porque fue el único que me devolvió el espejo y no huyó del reflejo. 2 días después fuimos juntos al notario. Javier no quería. Suplicó. «Clara, no necesito nada. No lo hago por eso. Lo sabes. Precisamente por eso, cariño. Por eso lo recibirás todo». Firmé con una mano que no temblaba. Él me miraba como si yo acabara de darle el mundo, cuando en realidad era al revés. No pasó mucho antes de que los rumores se convirtieran en ataques. Me llamaron loca, manipulada, enferma. Intentaron que me declararan incapaz. Me llegó incluso una citación judicial. Pero yo ya estaba preparada. Con informes médicos, vídeos grabados, cartas firmadas. Todo legal. Todo en orden. Yo no estaba sola. Estaba con él. «No temen que te haya dejado todo», le dije una noche mientras cenábamos en bata en la terraza. «Tienen miedo de que haya sido feliz contigo y no con ellos». Él no dijo nada. Me miró con los ojos humedecidos. Por primera vez desde que lo conocí lo vi frágil. Como un niño con miedo al abandono. Y yo también tuve miedo. Pero lo escondí detrás de una sonrisa, como siempre. Porque si algo me enseñó la vida es que el miedo no se combate con valentía, sino con belleza. Y lo que teníamos era bello. Tan raro, tan condenado, pero completamente nuestro. El tiempo se hizo más denso. Las horas en la casa no eran las mismas que fuera. Aquí el reloj no mandaba. Vivíamos entre vinilos, infusiones con canela, abrazos lentos y domingos eternos. Javier, cada vez más sereno, había comenzado a leerme en voz alta.
Libros que antes no entendía ahora le sonaban con otra música. Le gustaba hacerlo después de ducharse, envuelto solo en una toalla, con el cabello goteando y los pies descalzos sobre la alfombra que heredé de mi madre. A veces, yo me quedaba en bata de seda con mis medias negras puestas, mi pequeño juego preferido, y una copa de vino entre las manos. Él lo sabía. Sabía que me encantaba ver cómo su voz se quebraba cuando yo cruzaba las piernas lentamente, fingiendo distraída, como si no supiera lo que provocaba. Le gustaban mis manos. Decía que tenían historias. Se las besaba con cuidado una por una, como si cada dedo fuera una confesión. Y yo me dejaba. Porque me hacía sentir deseada. No útil. No querida. Deseada. Pero el amor, cuando es raro y hermoso, siempre hace ruido. Y a veces ese ruido asusta. Javier empezó a salir más. A recibir llamadas que no contestaba delante de mí. Volvía tarde. Callado. Yo no preguntaba. Solo lo observaba. Él me abrazaba por la espalda, me decía que todo estaba bien. Pero su abrazo ya no era hogar. Era disculpa. Un martes no volvió a cenar. Me quedé con el plato servido, las velas encendidas y el perfume en el cuello. A la mañana siguiente dijo que tenía cosas urgentes, sin mirar a los ojos. ¿Vas a marcharte? Pregunté sin levantar la voz. No lo sé, Clara. Y lo supe. 2 días después no respondía al móvil. El tercero, llamé a su amigo Álvaro. Se fue, me dijo. A Valencia. O tal vez más lejos. Dijo que necesitaba empezar de nuevo. Me quedé quieta en la cocina, mirando la tetera. Allí donde escondí una carta para él por si alguna vez se iba. No lloré. No podía. Era un dolor mudo de esos que no salen por los ojos. Solo se instalan en el pecho y se quedan. Las semanas pasaron como sombras. Las medias seguían colgadas donde las dejó. Su taza en el estante. Los discos que escuchábamos juntos cubiertos de polvo. Una noche llegó una carta. Sin remitente. Lo supe enseguida. Clara. Perdóname. No pude. No sabía que era tan real. Me dio miedo. Miedo a verte partir, a quedarme solo con la ausencia. Miedo a no ser suficiente. No soy como los hombres de tus historias. No soy valiente. Pero tú me diste algo que no sabía que podía tener, sentirme amado sin condiciones. Me fui para no verte desaparecer. Lo siento. Javier. Leí la carta con las manos temblando. Pero no lloré. Me senté en el sillón, envuelta en una manta, puse Bésame mucho en el tocadiscos, me serví vino y hablé en voz alta al silencio. Y aún así te amo. Porque tú tenías razón. Yo volví a vivir. Los días se hicieron más lentos. Mi cuerpo empezó a fallar. Me costaba respirar. Me cansaba con facilidad. Sabía que algo venía. Pero ya no tenía miedo. Entonces, una tarde, vinieron los abogados de Marina. Intentaron anular el testamento. Me acusaron de haber sido engañada, de locura, de manipulación. Pero todo estaba en orden. El juez fue claro. Doña Clara estaba en pleno uso de sus facultades. ¿Y qué? Replicó Marina con su voz aguda. ¿Valió la pena? ¿Todo lo que acumulaste se lo diste a un chico que huyó? Me giré hacia ella. Estaba tan maquillada, tan plástica. Sí. Porque fueron los meses más vivos de mis últimos 30 años. Y al menos uno de nosotros realmente vivió en esta casa. El día que me llevaron al hospicio no sentí miedo. Solo cansancio. Era como si mi cuerpo, después de tanta vida en poco tiempo, dijera basta con elegancia. No quería visitas. No quería lágrimas. Solo una ventana y mi música. Me asignaron una habitación con vista a un jardín seco. Las enfermeras eran amables. Me hablaban como si fuera de cristal, pero no me importaba. Ya no luchaba.
Había vivido, había amado, había sentido. Era más de lo que muchas tienen en 100 años. Solo pedí una cosa, que no dejaran pasar a nadie. Ni siquiera a él. Y entonces un día escuché pasos. Supe que eran los suyos antes de que llamara a la puerta. El corazón me latía despacio como si también dudara. La enfermera señaló la ventana. Allí estaba él. Con flores. Ojeras profundas. Y esos ojos que me miraron por primera vez en aquel pasillo con lluvia. Entró temblando. Se arrodilló a mis pies. Y por primera vez no habló. Solo me miró. Como si esperara un castigo. Perdóname, dijo al fin casi sin voz. Soy un cobarde. Hice todo mal. Pero volví. No podía vivir sabiendo que me fui sin despedirme. Clara, dime algo. Le acaricié la mejilla. Era tan joven aún, pero ya no era el mismo. En sus ojos, algo había cambiado. SHHH le susurré. Has venido. Eso es suficiente. Apoyó su cabeza en mi regazo. Como un hijo. Como un amante. Como un hombre que entendió al fin el peso de una historia vivida. Estuvimos en silencio. Yo ya no tenía fuerzas para mucho más. Pero le dejé una carta. En casa bajo el hervidor. 2 días después partí. Sin escándalo. Sin drama. Solo un suspiro entre sueños. Javier volvió a mi casa. Todo estaba igual. Mis libros. Mis medias colgadas. Mis fotos. Las flores que él me había traído se estaban marchitando. Sobre la mesa encontró la carta. Mi querido Javier. Fuiste mi primavera. Breve sí, pero real. Sabía que te irías. La juventud siempre se va. Pero no te guardo rencor. No puedes exigirle eternidad a un milagro. Gracias por devolverme los labios rojos, la música, las ganas de usar medias negras en miércoles. Gracias por hacerme escribir poesía otra vez. Me quitaste la soledad y me dejaste el alma llena. Asterisco, no te pierdas, Javier. Y si vuelves a amar, ama de verdad. No huyas. Con amor. Clara. Por primera vez en su vida lloró de verdad. No de tristeza. De algo más grande. Algo que no tenía nombre. Algo que dolía y sanaba al mismo tiempo. Vendió el piso. Donó el dinero al asilo. No se quedó con nada, salvo con el tocadiscos y aquellos libros que leía junto a mí. Se mudó a un pueblo pequeño. Abrió una cafetería. En la pared colgó una fotografía en blanco y negro, yo con mis guantes rojos, riendo como una actriz de los años 50. Cuando alguien le preguntaba, ¿quién es esa mujer?, él respondía con una sonrisa. La que me enseñó lo que es el amor. Y cada viernes a las 5 sin falta ponía Bésame mucho. Y se sentaba frente al ventanal, en silencio. Como si esperara algo. O a alguien. Tal vez a mí.